Buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo stream de El Alizaril. Hoy vamos a ver qué tal va a ser la fogata de Diablo 4. Qué cosas nos van a ir ampliando sobre lo que vimos ayer. Sobre la nueva clase, sobre la primera expansión de Diablo 4, que será por la zona de las junglas de Kurast, Toralla y todas esas zonas. Así que bueno, vamos a ir viendo, todavía falta, son las 6:16 acá en Argentina, 6:30 empieza, así que tenemos unos minutitos. Primero voy a ver que se me esté escuchando bien. Perfecto, se me escucha perfecto. Primero quiero empezar comentándoles una pequeña cosa. El capítulo de la historia de Diablo que tenía preparado para hoy se va a tener que subir mañana, porque encontré un par de fallos en la edición del capítulo, así que mañana se va a subir sin problemas si YouTube me deja subirlo ahora después del stream, ¿no? Otra cosa, vamos a empezar a hablar de la BLIZZCON. Obviamente salió el nuevo tráiler de expansión de Diablo 4, que va a tratar, como yo ya dije, de la zona de las junglas de Toralla y todo por lo que sería cercano a Kurast. Va a tener obviamente mucho que ver con Mephisto, porque son zonas que son literalmente zonas icónicas de ese personaje en todo lo que respecta al lore de Diablo. Las junglas tienen mucha relación y han quedado con mucha relación después de todo lo que se hizo en Diablo 2, obviamente, de toda la corrupción de los Sakarum perpetuada por el Señor del Odio. Y me imagino que obviamente va a ser una expansión bastante reminiscente sobre esos temas. Puede ser muy interesante porque quizá nos amplíen más el lore de Cartas, el paladín de Diablo 2, uno de los 5 grandes héroes de Santuario. Me gustaría que se hablara también del bárbaro, que por lo menos se tirara un nombre porque es el único que falta. Quizá un poco también sobre Natalia, que podría venir bien, sobre los Villactar, que no se sabe si Natalia al final formó parte del grupo de los 5 héroes de Santuario cuando tuvieron que enfrentarse a Baal. Pero son detalles que iremos viendo. Con respecto a la nueva clase, mucha gente está diciendo que puede llegar a ser el paladín. No creo que vaya a ser el paladín porque no tendría sentido, porque la chica que anunció a la clase dijo que iba a ser una clase nunca antes vista. Salvo que hagan la gran como hicieron con el cruzado, que si bien no es el paladín, es un personaje muy parecido, y agarren y digan, no sé, nueva clase, el caballero penitente, ¿no? Porque no están los cruzados, están en la mierda, los paladines ya prácticamente no existen, entonces capaz se inventen algo así. Pero yo apostaría más porque la nueva clase fuese una especie de brujo Skatsim. Eso me gustaría, que poco se habla, pero tiene mucho que ver con la zona a la que vamos a visitar. Los Skatsim, que son una de las religiones más antiguas de Santuario, y obviamente es la religión de nada más ni nada menos que la Mesen, una de las figuras más importantes de todo lo que fue la lucha contra los señores del infierno. Gracias a los conocimientos de la Mesen, los héroes de Santuario pudieron derrotar a Diablo, Mephisto y Baal. Así que estaría bueno tener una especie, quizá no como el médico brujo, pero que fuese como un brujo interesante de la religión Skatsim, que tuviera maldiciones, que tuviera de todo un poco. Estaría bueno. Yo preferiría eso porque además entonaría mucho mejor con lo que es la onda que tiene este Diablo 4, ¿no? Ya que los héroes de la luz están como en completo declive, sería bueno que en vez de volver a repetir la fórmula de poner otro héroe de la luz hicieran algo así. Pero bueno, también existe la posibilidad que sean
conformistas con el público y sea un nuevo paradigma, pero no se condice mucho con lo que dijo la presentadora de Diablo 4 acá en la BLIZZCON, porque dijo es un personaje totalmente nuevo. Si es un personaje totalmente nuevo no tiene sentido, si es una clase nueva, que sea otro guerrero de la luz, porque ya hubo como 2 guerreros de la luz. Pero bueno, vamos a ver, salvo que fuese una mezcla medio rara, guerrero de la luz corrupto, alguna cosa así, pero vamos a ver qué tal. Después, sobre las actualizaciones que hubo, estaba bastante bien. A mí me gustaron muchas de las actualizaciones que va a haber en estos días en Diablo 4, si es que ya no se implementaron, porque yo no las pude ver. Que son las de, por ejemplo, hacer que las gemas ya sean prácticamente como material de crafteo. Eso me parece buenísimo, porque te ahorra un montón de espacio del inventario, porque las gemas te consumen un montón de espacio de inventario, que muchas veces resulta molesto. Que van a agregar las leaderboards, eso está muy bueno. Después, que otra cosa más que me pueda llegar a acordar, que van a meter nuevos jefes, van a meter como una boss rush, me parece que es como es en Diablo Immortal, que tenés el árbol ese que te saca con el infercario, no me acuerdo cómo era que se llamaba, que vas haciendo una boss rush, eso está bueno. Después, ¿qué más fue que agregaron, que dijeron? Había la expansión, eso, y no recuerdo otra cosa más, puede que me esté olvidando de algo, pero bueno. Ya falta poquito, ya son 18 y 22, faltan unos minutillos. Todavía están poniendo propaganda acá en la página de la BlizzCon, en el YouTube de Blizzard. Están poniendo el tráiler del nuevo Warcraft que va a salir. Así que bueno, vamos a ver qué tal va a ser este segundo día. Que ahora van a mostrar más en detalle muchas cosas que van a estar seguramente interesantes, van a ampliar. Así que bueno, por ahora solo queda esperar. Vamos a ver, como yo digo, vamos a ver. Lo más probable es que ya vayan contando un poco más sobre la nueva clase. No creo que se lo vayan a guardar, lo irán a contar ahora, aunque sea por lo menos un pequeño tease de cómo va a ser. Para mí tiene más sentido, como yo digo, en vez de decir que sea un guerrero de la luz, tiene sentido que sea algún brujo, una especie así como de religiosa Scatsi. Pero bueno, se entiende que con sentido al lore, cualquiera de las dos serían un poco redundantes. O sea, porque un paladín no sería completamente nuevo, porque ya hubo paladines, entonces me parece raro eso que dijo la chica de que es una clase nunca antes vista. Y es como diciendo, salvo que hagan la genialidad, que me encantaría que hicieran un mago de Vigere, que lo vengo pidiendo desde hace un montón de tiempo. Un demonologista, no sé si se dice así, como el nigromante, pero invocador de demonios. Un Vigere. Eso sería buenísimo. Un mago Vigere sería buenísimo. Porque es algo que no está completamente en Diablo todavía. O sea, sí, sería parecido al nigromante, pero no es lo mismo invocar a los muertos que invocar demonios, utilizar los poderes demoníacos en contra de los infiernos. Entonces estaría buena esa idea, ¿no? De que fuese un mago Vigere. Pero viendo que todo trata sobre la zona de Kuraz, Toraya, toda esa zona, me parece que va a ir más afectado, que sea o algún médico, no un médico brujo, pero tipo como un brujo Skatsim, o que sea un paladín, un cruzado, un penitente, porque tendría más sentido que fuese el penitente, porque ya la cruzada sacaron y los mismos sacaron, ya está como en la mierda. Ya sabemos que cada vez que sale una entrega nueva de la saga y pasa tiempo en Diablo, los sacaron están cada vez peor. Así que no creo que vaya a ser un paladín como nosotros lo concebimos, así con Diablo 2 o como es el cruzado en Diablo 3.
Pero bueno, a mí me gustaría esa sorpresa. Si fuese un mago Jedi, estaría bueno. Pero el tema es que no calza mucho. Uno siempre tiene que pensar la zona de la que se está hablando, el lore que tiene ese lugar, qué tipo de personajes estuvieron en esos lugares. Y tiene mucho más sentido que sea como una especie de médico brujo, o brujo Skatsim, o un guerrero de la luz. Porque ahí estuvo toda la guerra Sakarum y toda la persecución Sakarum contra la religión Skatsim. Entonces, lo más probable es que esté entre esos dos. Pero bueno, habrá que ver. Capaz que sorprenden y ponen un mago Jedi. Y el tema es que los magos Jedi tienen... Ah, pero está igual. Estoy pensando, porque igual está cerca la zona de Bijun también. A ver que me fijo un poco de... mapa de santuario. Sanctuary Map. Sanctuary Map. A ver si puedo ver una buena calidad. Sí. Sí. Es las junglas de Toraya, Kurast, Bijun, sí, toda la zona puede ser un mago Jedi. Entonces sí puede ser un mago Jedi, No descarten al demonologista. No sé si se dice así. Sé que en inglés es demonologist. Ha habido veces que algunos juegos te lo ponen con ese nombre. No sé cómo sería en español, pero ojo, no descarten, No descarten. Yo porque pensaba que Bijun estaba más cerca de Caldeum y de Kyrgyzstan. No me acordaba bien la zona. Pero sí. Sí, puede ser un mago Jedi. Puede ser un mago Jedi, un religioso Skatsim o un guerrero de la luz. Viendo cómo ellos dijeron que era una clase nueva, muy nueva, no creo que vaya a... porque lo dijo así. Una clase nunca antes vista. Los paladines, los cruzados, los... o hasta incluso un médico brujo, un brujo tipo Skatsim ya está visto. Ahora, un Beat Jedi, invocador de demonios, no. Porque sí, sería parecido, como yo digo, al nigromante, pero no sería el nigromante, porque no es lo mismo utilizar los poderes de los muertos que utilizar los poderes de los infiernos. Además estaría buenísimo, porque tiene todo el sentido del mundo. Que con todo este caos que ha armado Lilith y toda esta... después de toda la masacre que armó Maltael, hayan crecido nuevamente los cultos de los Beat Jedi. Así que tiene todo el sentido del mundo que fuese así. Así que bueno, ya son 18 y 28, faltan 2 minutitos. Yo ya no sé más que agregar, pero solo quedan 2 minutitos, así que no tenemos que esperar mucho. Voy a ir esperando que vayan poniendo estas cosas. Está mostrando la colección de la BLIZZCON, que me gustaría poder comprar, pero no tengo la plata. Está carísima encima la colección de la BLIZZCON ahora. Carísima. Bueno, yo ya voy sacando. Voy poniendo esto. Espero que se vea. No sé si se está viendo. Ahí está. Ahí se me ve perfecto. Perfecto. Entonces, está mostrando los sponsors. Hola, ¿qué tal? Estoy acá con la cámara nuevamente. Así que bueno, vamos a ver ahora que terminan los sponsors. Ahora justo y media, falta un minutito, menos de un minutito. Ya empieza la campfire de Diablo. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Se bajó un poco la calidad, igual no importa. A veces el Opera me hace esto. No sé si es ¿cómo se dice? Por el internet o por qué es, pero bueno, no se ve quizá la mejor calidad del mundo. A ver, vamos a ver si podemos subir un poco. Ahí está. Acá capaz que... Ahí está, Mature 17. Van a mostrar el trailer, Thank you everyone ¿no? for joining us. Ahí está. Welcome to the Diablo 4 Campfire Chat.
Perfecto. Espero que no tape mucho mi voz esto, pero bueno, vamos a ir viendo a ver... A ver qué nos tienen preparado los muchachos. Welcome to BlizzCon 2023. Wow, this is crazy. This is awesome, seeing so many people. Very, very different than our streaming studio back in the office for sure. But thank you all for joining us on a very special version of Diablo's Campfire Chat. We kicked off this program as a live stream, as you all know. And it's an amazing feeling to see us actually do this here in front of a live audience now at BlizzCon. We have some news to share with you. And before we get into it, I do want to welcome and learn more about our wonderful panelists here for today's Campfire Chat. So let's go right into it. Brent. Hi, everybody. This is your first. This is Brent's first time up here. Can you tell us a little bit about yourself? Wardrobe. I know. Look, it's for a very good reason. Don't worry. Green Break a for little color tradition up here. Green for Diablo. Yeah. Yeah. So my name is Brent Gibson. I'm an associate game director on Diablo 4. I was a part of the Vicarious Visions team that came together with Team 3 a couple years ago to make Diablo 4. And I'm really excited to be up here today to talk a little bit. Es del grupo de Vicarious Visions. Bueno, ya sabemos, Vicarious Visions hizo un remake de la putísima madre de Diablo 2, buenísimo. Así now, que... I know we have multiple teams, Brent, that are working on Diablo 4. So, porque está viendo están hablando de que hay distintos equipos ahora, porque bueno, está viniendo uno de los rumores más grandes que hubo sobre Blizzard y todo, es que iban a estar reestructurando mucho lo que es el equipo de Diablo 4, ¿no? Que esto, yo no sé, esto puede salir bien o puede salir mal, ¿viste? Porque siempre estos cambios... complicado. Pero bueno, esperemos que todo sea para mejor. Hey, I'm Tiffany. Y esta chica es la que dijo de la clase nueva, de que era una clase nunca antes vista. This is my 14th BlizzCon. It's my 9th as an employee. I first attended as a part of the community. Tiffany what? It's really special to be up here. I've worked on the Diablo franchise for 12 years now, starting on Diablo 3 12 years ago, and then moving on to Diablo 4 for the past, years. Brent and I actually unknowingly worked on the same game back in 2009, Marvel Ultimate Alliance 2. That game is awesome. It's a big throwback. So Creadores de Marvel Alliance. Un juego bastante conocido. Bueno, están contando más que nada el portfolio, ¿no? Que tiene. For our seasons and everything, Kaylee? Hi everybody, I'm Kaylee Calder, and I am one of the lead game producers on Diablo 4. Like Tiffany and a lot of our team, I have been working on Diablo for the last 10 years across both Diablo 3 and Diablo 4. This is my first time on stage at BlizzCon, so while I am so honored, thank you. I'm so excited to be here with all of you. I'm a little nervous, but it's so good to see everyone in person. And I'm really excited to talk to you all today about some changes coming to Season 2, some additions, and other future developments. Awesome. Thank you so much, Kaylee. And of course, we have Mr. Joe Shelley here, a very familiar face on all our Diablo 4 Campfire Chats. Claro, el director de Diablo 4. Joe, welcome again. Thank you, Adam. And thank all of you. I really want to thank all of you for being here and submitting questions. We're going to take questions at the end. And really, for all the feedback that you've given us throughout the launch of the game and Season 1, it's incredible to have a Campfire Chat, but with this huge array of other attendees at our campfire. So it's incredible. Exactly. Thank you so much, Joe. And of course, I am Adam Fletcher. I'm the Director of Community for Diablo. Thank you. So weird with an audience. And I will be today's host and moderator. I want to thank you all again for
taking the time to join us on this very special Diablo 4 campfire chat. And I do also want to give a huge call out to this amazing plush we did bring in for this. Estoy viendo, es un I plush. joked it's got very soft lighting. There we go, first one of the day. We're doing well. But to kick off activities, I know the dev team, they do actually have some news to follow up regarding yesterday's announcements. So let me actually pass it off to the team. So, Brent. Yeah, we're really excited to show the sneak peek for the next chapter of Hatred. We've been on pins and needles to share some of the information from the expansion for a very long time. And it's going to be taking us to a brand new place. And it's really cool because it's actually in contrast to that dark gothic setting that we're used to seeing in the main game. We're going to go to some place that has a bit of a different flavor. So for those of you who are new to the franchise, it's going to be new, it's going to be fresh. But for some of you who have been with us all along, we're going to go take a trip down memory lane and actually go to a place that's a little nostalgic. So with that being said, let's take a look. Bueno, vamos a ver cómo va a ser. Obviamente está diciendo que va a ser lugares nostálgicos. We have each played a part in what has happened here. You abdicated your choice to this child. Mephisto está hablando de Neyrel, que dejamos todas nuestras esperanzas en una niña. Y que a medida que va pasando el tiempo, él se va a volver más fuerte. Así que, y bueno, olvidemos, o sea, esto es así. Vamos a visitar Kurast, seguramente. Vamos a ver Travincal, que encima ya tuvimos un pequeño sneak peek en una de las visiones de Mephisto. Y obviamente zonas nuevas, me imagino, Bijun y demás. I mean, Brent, what does an expansion mean for Diablo 4? Well, first off, I want to talk a little bit about breaking the color convention. You've been giving me I've got green shoes all on. sorts of grief over my green jacket. I like the green. Yeah, so for us, expansions are important because it's a great opportunity to take one big cohesive step forward. You know, when it comes to continuing our dark story, exploring the new region we're going to talk about today, or even new ways to play with new monsters and a new class, we want to make sure that all of these things go together in a really nice way. And I've been joking for a little bit about how this is kind of like making a really good burger, right? You want to make sure that you're pulling in all of the ingredients that you need so that when they all come together and you take one big bite, all those flavors are working together. And so for us, that cohesiveness is really important. So you say burger, there are a lot of variations of burgers. There's like single burgers or like maybe a double-double from In-N-Out or something like that. So hungry now. What You know, coming from Albany, the In-N-Out, I'm down. That's great. So what kind of burger is this year? That's a good question. You know, I guess I look at it as kind of like a bacon barbecue burger with all the classic ingredients, but with like jalapenos, right? Like throw something in that's a little bit spicy, a little bit different. And so a you little have bit green. And a little bit green, that's a good point. Yeah. I didn't even think about that. So yeah, we want to make sure that we have all the nice... Bueno, están haciendo un poco chistes por el color, ¿no? Obviamente que tiene el logo todo verde, todo reminiscente a la jungla y así. Some story and lore kind of attached to it. Let's kind of talk a little bit more about the story. What do you think? A ver, sobre la historia. So when we last left off in the main campaign, Neyrel was traveling south with the stone with Mephisto. He got himself trapped in there again, as you know he tends to do. She's been following the footsteps of a prophet of light, looking for a way to deal with this stone and the prime evil that's trapped within. She's a really fascinating character because she's a child, but she's been through a ton of trauma, so spoilers if you haven't played the main campaign of Diablo. But here she is directly challenging the influence of a prime evil, something the Haradrim have always famously failed at. So for players that might be jumping into Diablo 4 for the first time with the Vessel of Hatred, they'll have the choice to either play through the main campaign or jump directly into the new chapter. There will be a recap in the game, so you'll have full context to all the events of Sanctuary that played out in the main campaign. So don't worry, you won't miss out on anything if you want to just see what's happening with Neyrel and explore those jungles.
Buenísimo. All right, I love this picture. He's real creepy. It looks like he's coming out of a mud bath of sorts. So this is Mephisto. Now he is my favorite prime evil. Mephisto. I think he's just a badass. If you don't know who he is the Lord of Hatred, and he is the father of Lilith. So I believe that makes him Granddaddy of Mephisto. Granddaddy here. of Yeah. Sanctuary. Grand Fisto? Grand Yeah, something like that. Yeah. Sounds grouchy too. Yep. So Mephisto did not intend to be trapped in the stone. Like I said, they're very bad at that. It tends to happen. So he's, as you heard in the trailer, every step of the way that Neyrelle is taking with him, he is pushing against her, constantly trying to unravel every single moment that they have together. It's in this next chapter in Vessel of Hatred, we're going to find out what is his fate with this stone and what's going to happen with Neyrelle. Bueno, obviamente la historia principal acá está contando que es lo que todo va a transcurrir en lo que pasa después de Diablo 4, que es Neyrelle tratando de luchar contra la influencia de Mephisto en la piedra del alma, encerrada en la piedra del alma, y que va a obviamente tratar de hacer algo que no lograron ni siquiera ni los propios Oradrim, que es tratar de vencer a un señor del infierno, ni más ni menos. En resumen es eso. Y que si vos jugás sin haber jugado nunca Diablo 4, dijo ella, podés hacer una recapitulación y entrar directamente en la expansión. Lo cual yo no recomiendo, porque yo digo, muchachos, si ustedes se compran Diablo 4, jueguense el modo historia y pásense la expansión. No hagan chanchada. Acá ustedes le están diciendo hagan chanchada. No, no es así. Los juegos se ven el lore y se disfrutan. Porque si después estamos quejándonos y diciendo, el juego no tiene contenido. Y si nos saltamos todo el contenido que tiene encima, mal andamos. Los Nahantu de Toraya. Toraya, el lugar donde, si no me equivoco y la memoria no me falla, nacieron Mendel y Uldician. Los hermanos Uldiomed nacieron en las junglas de Toraya. Así que ahí está. And so you can imagine this monolithic statue where the doors have been closed for the last several decades, and now they're open. And we're going to see what happens with Neyrelle as she passes through these gates. If you look at this next image, we like to look at the jungle as this place that is a wild and dangerous place. We also va a estar muy bueno, a mí me encanta. A mí todo, mirá que es un popular opinion lo que yo tengo, porque mucha gente, por sobre todo los speedrunners de Diablo 2, lo odian. Pero yo amo Kurast. La zona de la jungla de Diablo 2 me encanta. Y a mí el hecho de que la expansión sea en la jungla de Toraya, Kurast, cerca de Bijun, olvídate, buenísimo. Es lo que más me puede interesar. You know what? This is actually one of my favorite concept pieces that we've made for the expansion so far, because even though it's kind of an environmental scene, it really just shows. Obviamente está mostrando ahora los conceptos artísticos de cómo va a ser el lugar, demás. Pero la verdad que está. Las zonas elegidas son muy buenas. Son muy buenas las zonas elegidas de Diablo. Pero bueno, obviamente terminando Diablo 4 y habiendo completado zonas que nosotros no conocíamos, ahora lo que queda en las expansiones de Diablo 4 es ya revisitar lugares, porque obviamente puede que algunas partes como Bijun o como Toraya no la hayamos conocido, pero Kurast ya sí. Entonces obviamente va a haber ya no van a ser nuevas zonas de santuario, pero sí obviamente van a ser zonas clásicas con muchos agregados, porque por ejemplo pueden hacer una expansión de Kanduras donde viajes por donde estaba el reino de Ivgoroth, que técnicamente es un lugar que dentro de lo conocido que es Kanduras, que ya jugamos en Diablo 2 o Diablo 1, ya podemos entrar en un lugar de Kanduras que quizá es nuevo. Entonces no es como Diablo 4, que Diablo 4 era
completamente zona nunca explorada, salvo Caldeum. Salvo Caldeum, todo el resto de Diablo 4 son todas zonas que nosotros no hemos visitado nunca en la historia de Diablo. Qué buen lugar, Encima, está muy bueno porque va a tener, obviamente, como es Kurast, y las zonas de Kurast van a tener como mucho una referencia a las culturas, obviamente, americanas, a antiguas... ¿Cómo se podría decir? Las culturas antiguas de los nativos americanos, los mayas, los aztecas, tiene toda como ese estilo, mucho como ese estilo, y es fantástico. A mí Kurast me parece una de las mejores zonas de Diablo. Será un asco para speedrunear, yo lo entiendo, pero son de las mejores zonas de todo Diablo, de las zonas que más me encantan. So, I know you shared a little bit about like Kyros, and it's a very recognizable place, like in the Diablo history. Like, can you get into a little bit more detail for us of like some of these maybe recognizable places that we'll kind of come across? Yeah, I love to talk A about ver, los lugares reconocibles. So I was a big player of Diablo 2 myself, so you may recognize some of these places. We keep talking about bringing you back somewhere nostalgic, so we're going to start with the dock towns. So you can visit the original Kurast docks from D2 in Act 3, and through time it's changed. It's been 72 years since the events of Diablo 2. Vamos a volver a visitar Kurast después de 72 años. Buenísimo, buenísimo. Me encanta, la expansión. Me encanta que hayan elegido toda esta zona. A concept piece like this really gives me this incredible sense of scale in the world of Sanctuary, and I'm super excited to explore areas like that. We know that locations like this really set the tone for successfully delivering on that nostalgia and embracing that legacy of the Diablo universe. So the capital Kyros is something that we've always wanted to know more about. So this is a clip that's actually from the teaser that we've showed you a couple times now. And this is that incredible ziggurat with really, really creepy Grandpa Mephisto talking over it. So we've always wanted to know what's under the ziggurat. What's amazing about this is that for the dev team, this is one of the earliest sources of inspiration when we started working on the expansion. And so seeing it make all the way from original concept into the actual teaser that we showed this weekend is... Obviamente está hablando del ziggurat, que fue la primera pieza que armaron antes de iniciar la ciudad de Travincal. Originally imprisoned Mephisto in his soul stone. El lugar de donde estuvo Mephisto. And I am so excited to go in there and see what's happened in the last 72 years. Joe, what do you think? I hope I don't get slowed by hostile blizzards again. But it's going to be really cool to dive under Travincal and sort of revisit that area. It's such a Vamos a revisitar Travincal, la verdad tremendo. Super memorable. Act 3, everyone remembering as they're fighting the council there. Sí, el consejo, que hay enfrentarse al consejo, es tremendo, Kurast. A big question I know that people have with Vessel of Hatred, does that mean a new class is coming? La nueva clase. Brent, do you have any more info that you can share potentially? I'm sure a few of you have been on Reddit asking questions about the new class. It's the #1 question we've been getting all week. Sí, ¿cuál es la clase? Dale. When we started off, we were still making the main game. And I'm really proud of the fact that we delivered 5 classic classes. Empezaron mientras ya estaban haciendo el primer el Diablo 4 base, we had a decision to make. We're kind of at a crossroads of, do we do another classic or do we do something new? And the team really thought about it hard, and we felt we have a responsibility to actually bring new things to Sanctuary. Like, this game is really big, this world is very big, we need to continue to broaden it. And so va a ser una clase nueva. So you're saying new here, sí. And we're seeing a lot of jungle environments, obviously. Yes. So does that for sure rules out something like the Witch Doctor? Yes, that for sure rules out. It's absolutely a brand new class. It is not the Witch Doctor. No, es el médico We've brujo. been hearing a lot of like, Es una nueva clase. Es un mago Vigere. Olvídate, si es una nueva clase, es un mago Vigere o algo nuevo, completamente nuevo.
Again, Diablo 4 Vessel of Hatred is coming out in late 2024. We'll actually have more Porque news ahí estaban hablando, decían, vamos a hacer una... Estaban pensando, ¿hacer algo conocido o hacer algo nuevo? Y ellos eligieron hacer una clase nueva. Así que... But we do want to talk more about some of the other items that we talked about in the opening ceremony yesterday. And so Joe, I know, wants to talk a little bit about Season 2 and what's coming forward. Yeah, absolutely. So, a ver, ¿qué va a haber de nuevo en la Season 2? Earlier, when I welcomed all of you, we've had so much community feedback, and it's been incredible for us to be able to release Season 2 and bring a lot of those changes to you. And I think we have a roadmap here. You know, you can see here that on the Season of Blood, some of the things that we brought with Season of Blood. Hay una voz ladder. La experiencia. Se va a ganar experiencia muchísimo más rápido. Que esto es buenísimo, era algo que se pedía durante muchísimo tiempo. Las leaderboards, obviamente, van a poner... Van a mejorar, bueno, el System Power Level, van a hacer... ¿Cómo podría decirlo esto en español? No me sale en español. Quality of Life Improvements, que son como mejoras de esas pequeñas que te ayudan un montón. Que son... no me sale en español, tiene un nombre. Pero son como pequeños cambios que no son quizá tan grandes, pero te ayudan mucho al tema de jugar el juego más cómodo, más tranquilo y bueno. Lo de la ganancia de experiencia mucho más rápida es buenísimo, porque es algo que se pedía mucho, porque había muchas clases que se quedaban muy atrás con lo del tema de ganar experiencia. Yes, that's definitely a final name. Yeah. Final name. No, we're not quite ready to release the season name, but we have a sneak peek of one of the features coming with leaderboards and the gauntlets. So we're really excited to talk about those. Let's jump into it. Yeah, so we're gonna kick things off with some updates to Season 2 that are coming really, really soon. Literally this coming Tuesday, November 7th, we are going to be adding new unique rings, which were called the Malignant Rings. En noviembre 7 van a traer los anillos del maligno, que van a ser obviamente, bueno, como los corazones de la primera temporada, ¿no? Que obviamente eran objetos especiales de temporada, que una vez acaba la temporada creo que los perdés, porque yo los perdí, así que me imagino que los perdés, pero que te dan mejoras para poder hacer una build especial con un personaje y reventar a lo loco. But also to the eternal realm. So these powers you're about to see on these rings, we've tweaked them slightly so that they Bueno, estos anillos van a formar parte del reino eterno, también acaba de decir, each class and kind of continue on building their kit and that fantasy. You're going to be able to get these by defeating Varshan, so I hope everyone's been saving their materials. You do have Otra vez hay que matar a Varshan. Tipo. Bueno, vamos a tener que, para farmear los anillos hay que matar a Varshan. Otra vez. Podrían haber hecho algún bicho nuevo, pero bueno. Tal Raya, Iridescent Loop y Writing Brand of Trickery. So for our rogues out there, for those of you, use your subterfuge skills. It's going to spawn a decoy. It's going to taunt enemies, and then it's bueno, acá obviamente las mejoras de los anillos y demás cositas, ¿no? Adam, this is for you and que the esto rest of the ustedes lo pueden ver en profundidad. All Lightning Crew, yeah. Well, okay, maybe this will, you'll try something a little different than just ball lightning. For the sorcerer, each unique element that you deal damage with is going to give you increased damage. O sea, a mí me convendría conseguir el de Tal Raya, obviamente el anillo de Tal Raya, porque me hice una maga yo. Así que me conviene eso. Me conviene eso. So next up now is the barbarian. So for our Y el barbarians anillo de furor rojo
Airidas, inexorable Will, la voluntad inexorable de Airida. Airida, ¿quién era? Ah, Airida era uno de los druidas de Diablo 4. Y el anillo de del alma sacrilegio, de la, no sé cómo se podría decir, que es el anillo que te conviene con los nigromantes porque puedes crear los esqueletos automáticamente, la explosión de cuerpos automáticamente y los corpse tendrils automáticamente. Esto también lo hacías con la build de Mendel y cómo reventaba. ¿Cómo reventaba el nigromante con eso? Ni siquiera yo llegué a conseguir el anillo de Mendel, pero ya haciéndome la build y preparando toda una build que vi, cómo reventaba, era una locura. Una locura era lo que reventaba. Obviamente estas builds son tremendas porque se activan solos, vos no tenés que tocar nada. O sea, el juego juega por vos, es fantástico. Es tremendo. En noviembre 7 traen estos anillos. We're super excited about bringing in these malignant powers from Season 1 thanks to community feedback and you guys actually wanting these powers back in. We were able to get these in these new rings that will be coming out on Tuesday. Claro, o sea, se perdieron los corazones, pero los reemplazaron con estos anillos para que después en el reino eterno no perdamos nada. Entonces tengamos como esos efectos especiales que teníamos con la primera temporada, pero se van a mantener en el reino eterno. Entonces cuando nosotros querramos jugar después del reino eterno, porque querramos hacer cualquier cosa, tenemos ya el nigromante activando automáticamente los poderes de... Que me voy a guardar esos anillos, porque yo me dejo la nigromante ahí en el reino eterno y olvídate. Esos anillos me re sirven. So for those of you who may not know, enchanting is what allows you to replace an affix on an item with another. And those that are familiar with it will notice when you go and visit from December 5th, there is a new view affix, possible affixes button. I can't remember it, yeah. View possible affixes. And when you click on that, it's going to give you a list of the affixes that one could roll into. So that way you're not kind of just blindly Van a mejorar al ocultista para que te haga, te deje más afijos. Along with the gold changes we have made is really going to help everybody optimize their builds and todo esto son, bueno, obviamente cosas para mejorar las builds, ¿no? We have also heard feedback Sasuke. about affixes, how some of them aren't serving you in the ways you want. We do have plans to talk about both changes to affixes and itemization in the future, but we're not quite ready to talk about it right now. Yeah, that's right. This is a really important change, and itemization is one of the, itemization and endgame are the two things that we're laser focused on right now. We're going to talk a little bit more about that right up here next with Abtor Zir. Yeah, and you know, it's awesome to see these occultist changes because obviously community feedback has been, we've heard you guys like that it, you know, blindly choosing different affixes has been very, very difficult, but with the changes with the cost plus this will be much better, and this update, of course, hitting on December 5th. But other feedback that we've heard a lot about, and Joe knows this as well, has been about endgame. And so I know you wanted to talk a little bit about a new kind of endgame feature that's coming in Season 2. So Joe, yeah, do you want to talk a little bit about? Yeah, so we want to add more endgame, and then we want to add some more endgame, and then... Some more? We're going to add more endgame. Yeah, we're going to add some more after that. Right. Okay, yeah. Bueno, mucha crítica se llevó Diablo 4 porque no tenía tanto endgame. Era como que terminabas quizá la temporada demasiado rápido. La manera que tuvieron de bloquear esto es obviamente bajar el nivel de experiencia que ganabas. A la gente no le gustó, entonces es como... is a 100 plus new thing that we're trying here. This is a seasonal endgame event. So it's temporary, and we're really interested in paying attention to how all of you run through it and your feedback on it to for the future of, you know, maybe we'll bring it back. We'll see how it goes. But you probably want to know more about it than just staring at this red portal, right?
So, we have a chart that used to be on a napkin, but It's very beautiful. This is when you work with a bunch of designers, they like to make these little flow charts, and then they hand them to you on a napkin, and they go, "Can you make them pretty so we can show them to people?" So, designer flow charts. Paint for life. So you can see here how the flow of Avatar of Zero will work. After you complete the final step of the season journey, you'll be ready to face off against the Avatar. And this is a very, Claro, una vez terminas la temporada, o sea, el camino de la temporada, serían los skins, todas las voladas esas. Tenés, obviamente esto no es final, pero tenés que seguir todas estas cosas. Son bastante cosas por hacer, Va a haber Ubers, obviamente, jefes Uber, como había en Diablo 2, va a estar Uber Duriel y vas a conseguir más cositas. Bueno, obviamente nosotros ya sabemos cómo funciona. Nuevas cosas para que te den nuevos objetos, para matar más bichos, para que te den nuevas cosas, para que te den nuevos objetos, para volver a matar bichos. Es así. Each tier of the Avatar is much more difficult than the tier before. This is not the same as, Nightmare Dungeon 70 to 71. And you're also going to get a ton of Paragon Glyph XP. So, I know some people have expressed that it can be hard to level up all your glyphs through Nightmare Dungeons. That you're going to get so much from this event. And you're going to need it because you're going to want to level up this new unique glyph that you can get as a reward for completing Tears of Blood, un glifo, no sé cómo se dice en español, un glif nuevo. During the duration of the event, but it will be incredibly useful for increasing your character power so that you can take on those tougher tiers of the Avatar. You can see that it has a larger radius than other glyphs. It can grow even beyond that. It has multiplicative powers on it. And it can be leveled up to 200 times. So it is still a capped level, but it has a lot of progression in it. Awesome. Lots of stuff coming here. December 5th, we got the Occultist updates and Avatar Zero, which is the end game that we just talked about. And that will run through the end of Season 2. So players can expect, to be able to go through that starting on December 5th, which is great to hear. But we also have even more events in December that we do want to talk about. One that's a little bit more festive. We mentioned it yesterday. Bueno, en diciembre va a haber un evento de Navidad en Diablo. Ahora contarán cómo será. California, this time of year can be darkening and colder. You might get snow. Yo quiero ver cómo va a ser esto, porque cómo le haces espíritu navideño a Diablo. Es como... Obviamente, van a ser como un evento especial donde, no sé, hay demonios de hielo que empiecen a salir en una época del año, alguna boludez así. As you return, you're going to find that it's been enveloped in a storm, it's freezing out the locals, it's eternally dark, and there are new horrors lurking, waiting to, make your lives and the inhabitants miserable. So yeah, I hope you brought some ice scrapers with you, maybe help us out here. Yeah, we're working on a special Diablo ice scraper. Reaching out to John Mueller to see if we can get that marketed. Yeah, definitely. Okay. So it's going to start in Kyovashad, and you're going to meet Gillian, a wandering bard, and he's here to try and bring some cheer and warmth, which you can see in the video as we go to that. And he is located in the Hibernal Square. And he's giving as well a warning of the storm and the terrors lurking within. And as you can see, this is a classic Diablo holiday space decorated mostly in skulls, which we find very festive on the team personally. Yes, and at its center we have the Totem of Midwinter, which plays a part in the event itself, but I'm not going to spoil that. El Totem ese forma parte de algo en el evento navideño, o sea, algo haremos con ese Totem. And you're going to encounter some sinister snowmen, or what demons consider snowmen, that we're calling frigid husks, which, yes, they're beautiful. Yes, very beautiful. I will note, I don't actually know if Rod Ferguson, our GM, is here. He is making me insert this wonderful pun. It's all Rod. He was like, as soon as he saw him, so Rod Ferguson, trademark pun.
Frosty. Está bueno, porque eso es algo complicado hacer las festividades en Diablo, porque por ejemplo quizá World of Warcraft, Overwatch, es todo como mucho más fácil quizás hacerle festividades navideñas o todo, pero ¿cómo haces en Diablo para que no desencaje? Pero acá sepa que encaje, es una cosa complicada. Pero viendo las imágenes está bastante bien logrado. And he is going to, you know, be really, really mad at anyone disrupting his plans, and he's going to try and make you dead. I think he looks really jolly, personally. I'm a big fan. Un nombre, bueno, este es un jefe especial, como haciendo reminiscencia a Papá Noel, obviamente. Rudy the Red Cloak Terror. Oh, God. There we go. All right. Just leaving now. We're done. He doesn't even have a nose. That's the problem. Que obviamente es un jefe que nos dará muchas cositas, ¿no? En los eventos. So what are you going to be doing? You're going to be heading out into Fractured Pero está bueno porque no pierde la esencia de Diablo, no se siente fuera de la esencia de Diablo. Having a really fun time. You know, there they are. They are. This is the cutest little. Yeah. Well, we're gonna ruin their day. Yes, exactly. Snow globe of people. Murder, destroy those snowmen. And you're gonna engage in a number of events that are unique to Midwinter Blight. Bueno, va a haber eventos especiales navideños en medio del mundo. Obviamente esto va a empezar en Kyoayat, después no sé si lo van... Si a medida que va acercándose la Navidad es como que se va congelando todo y se vuelve todo así como... todo así, o es simplemente una zona de Kyoayat. Yo deduzco que el evento va a ser en todos los lugares, se va a ir ampliando a todos los lugares de santuario, me imagino. Bueno, cosméticos especiales y participás en el evento navideño. Está bastante bien logrado, porque algo que a mí me preocupaba es decir, si hacen los eventos, Navidad, Halloween, lo que sea, no sé, más eventos pueden hacer. ¿Cómo lo haces sin perder la esencia de Diablo? Es muy difícil. Pero está bastante bien logrado. O sea, no se pierde la esencia macabra del mundo del santuario por hacer un evento navideño. Que es lo importante, porque World of Warcraft yo te puedo entender que hagan un evento Halloween y sea todo colorinche con las calabazas, porque voy a decir, bueno, entonces... Warcraft siempre tuvo esa estética más cartoon, más tranqui que Diablo, pero Diablo, jodido hacerlo en eventos así. We're looking forward to getting all these updates in everyone's hands for Abattoir Zir, the Occultist updates, and of course Midwinter Blight. But moving on, we do have additional information to talk about Season of the Orange Text, as you called it. That's right, Joe. So Joe, can you tell us a little bit more about what's coming there? Yeah, so more endgame. More endgame. Que no se note que la mayor crítica que había era el endgame. This is such a cool piece. This is Y ya están preparando la temporada 3. I'm excited to find out what happens with this guy, but I want to talk a little bit about one part of Season 3. And there will be many more parts of Season 3. We're going to talk about these more in future Campfire chats. But we wanted to talk a little bit about leaderboards, leaderboard-driven trials. He wants it. This guy wants it, and so obviamente va a ser la temporada de las leaderboards, que ya la tenían preparado, que va a ser la tercera. Que ya iba a estar bastante so buena. The way this is going to work is when Season 3 players reach World Tier 4, they're going to be able to compete in the Gauntlet, which is a fixed seed, non-linear dungeon where your mastery and your skill are going to be needed to achieve the highest scores. And those best scores are going to appear. Va a haber una dungeon especial donde ustedes van a poder competir por tener una mejor puntuación. Y obviamente todo eso va a ayudar en la leaderboard. You have some choices about how you're going to progress through to maximize your score.
O sea, va a ser una zona, me imagino que será una zona especial donde entrarás en estos... será un poquito parecido a las fallas de Diablo 3, me imagino que será, que son como mazmorras reto, y con eso vas consiguiendo puntaje y vas mejorando hasta conseguir el mejor puntaje, ¿no? Y estar al top de la leaderboard. They drop from all of this types of content, and you'll have a limited amount of time to collect as many as possible to maximize your score. Sí. So at the beginning of each week, a new gauntlet is going to replace the current one, and the leaderboards will reset. Now, se resetean cada this is an semana image y la of, mazmorra the Solo cambia. Barbarian ladder we can see here. I want to caution that it is in development content, so some things may change. Obviamente by te the time dan we get to season 3, but we wanted to cosas, show off, o sea, to te dan really give, recompensas, ahí all puedes of you, empezar. an idea, a visual idea of like how this is going to play Ajá. out. And you can Así also sería, see on this sí. next image that we have a number of filters. So there are solo leaderboards for each class, as well as party leaderboards that vary with party size. Of course, Tenés hardcore leaderboards individuales And para then, cada when clase you look o at the leaderboards you'll be able to para filter todas, them general. globally ¿Quién es or el by más platform. capo? You can Esto va a filter by ayudar friends or un your montón clan. en la temporada 3 a Diablo para Yeah. retomar mucho público, porque le faltaba, que ya siempre se había dicho desde inicios de la entrega, que la temporada 3 iba a traer la leaderboard, pero bueno, mucha gente es como le cuesta esperar, entonces como... Bueno. Pero ya se tenía planificado que estuviese la leaderboard, no es que la hacen ahora porque estuvo cayendo en público. Ranking on the leaderboards to participate in the gauntlet. All World Tier 4 players will be able to take their shot at participating in the gauntlet and progressing to the leaderboard. So that means you don't have to be level 100 to participate at all? No, you don't. In fact, if you look at this wonderful UI... Podés participar en la leaderboard aunque no seas de nivel 100. Y obviamente me imagino que todos los sellos serán como diciendo bronce, plata, oro, platino y no sé, super recontra capo del universo. Son obviamente como los sellos, ¿no?, que tiene cada personaje. Very cool. And then I know with Eso va a estar leaderboards bueno. that coming in season 3 with all the information that we've been sharing here. Again, I'm just reminding everyone that you can end up checking all this out on the site afterwards. We'll have all the artwork up there, and of course, all the information that we provided even on the expansion stuff will end up being there. And I just want to remind everyone in the community that thanks to you guys and the feedback that we've actually gotten in for Diablo 4. Yeah. We've been able to, Mucho feedback we were hubo. able to get Por no decir all these rosteo, amazing porque había feedback. cada So uno providing que that no sé, feedback querían to matar el social juego media, porque sí, pero bueno. wherever you post that, Se entiende que let es us como know. todo, Even se here va at BlizzCon, escuchando, se van it's haciendo a huge cosas help for the whole entire team. So y a thank you guys poco... again. Thank you, Diablo community, for making the game. Pero a yo voy a better ser experience. sincero, para mí el team de Diablo 4 I hizo know muy we buen do have trabajo, some para time mí no for se Q&A merece el as well. rosteo que We did leave se a, llevó por question la box cuestión de out la in crítica, Hall no, A juego for which the muerto, Diablo estas Hall cosas, here para at mí BlizzCon, and then, of course, hicieron we muy asked buen on trabajo. social media, Para mí acá lo que está for pasando es un questions poco de through, desesperación. fans that Por could not un attend lado BlizzCon, comprensible porque se but entiende we que el grabbed juego es ones caro, that seem to be que pretty regular se vaya reasons agregando en specific. game, pero no So es, viste, como we're que gonna nos just están jump right in on cobrando el them. endgame que The está first saliendo question, de I estas think this cosas one nuevas will que be good están for Chloe. contando. Will there be Así more que, intermediate progression no sé, that yo is por lo menos en possible ese sentido tengo una mentalidad más paciente. lower? Hay gente que no, hay So we gente had que this quizá question le a bit, gusta and the short más answer is tener yes. todo enseguida, We've ya, already y started hágalo. doing this como- with the boss ladder, Pero bueno. Uberdurial, and we're looking Yo sí for espero, even no more tengo- opportunities with which to give everybody things to No tengo tackle mucho as they're problema working con their eso. way towards Uberlilith, as well as, you know, Total, things for people ya to con pursue todo lo for que the te people who con todo lo que se work. tarda Yes, Blizzard en and sacar as los we juegos, develop those, we will imagínense share si more ya no soy information, paciente, es probably more como campfire chats or on Diablo 4. tener que pegar como 5 o 6 años con un Thank you, juego nuevo, Kaylee. 7. This one's an expansion question. So, Brent, I will give this over to you. Will there be a season journey when expansion launches? Yeah, we know we have a large community with players who like to play in a
bunch of different styles. So when Vestal of Hatred launches, we're going to have stuff for Eternal players. We're going to have seasonal content. We're going to have Cuando salga la expansión de Diablo 4 va a haber obviamente nuevo contenido en el Reino Eterno y obviamente en el temporada. Tiffany, this one for you. Will we have a system to save and switch between builds? A very popular question. Very popular question. So the reason Adam says this is a great question for me is because I ask Joe this all the time. It's something I'm also very, To save and switch between builds. Va a haber un sistema para poder guardar y cambiar entre builds. Esto está bueno, And so we've been talking about it for a very long time. There's so many different things, so many activities, like so much room for activities in Sanctuary, and so many different things to be doing, whether you're playing by yourself, playing with the group, PvP, et cetera, et cetera. There's Paragon board customization, there's build customization, there's outfit customization, what gear you're wearing. So we want to be able to have an easy way to switch between those so you can keep playing and keep, Está bueno para poder tener un sistema para poder ir guardando la build y cambiarla cuando vos quieras. Eso está bueno. Talking about all the time and hoping to bring to Diablo 4 as soon as we possibly can. Awesome. Pero todavía tiene que trabajar para hacerlo. Está buena la idea. O sea, así como la armería, como hacen muchos Diablos, la armería, que vos te guardás todo el set del personaje, tener algo que te guarde las builds, eso estaría bueno. Was in our opening ceremony as well. Was from Don the Crown, and I think he actually made like a decision to come to BlizzCon like 24 hours before BlizzCon started. So he could be here right now. He could be here right now. I just really wanted to ask this question. Yes, exactly. But I will say this question also came from a lot of people. But Don the Crown asked, do you intend to add more sources of living steel to the game? Oh, yeah. Yeah, that grinning demon, right? Yes. Yeah. He sucks. Yeah. Yeah, no, it's, that particular summoning material, we've certainly heard and experienced doing Helltides. It feels much more stingy than the other summoning materials. And so we want to make some improvements there. Yeah. Awesome. Yeah, so expect improvements coming down the pipe for that. And by the way, I just want to thank everyone for not putting your names in the box, because I would have completely screwed up half the names in there, as I normally do. So I appreciate people who do not put their names on there. You're the best. Last thing I need to do is butcher that in front of like 5,000 people. Will the expansion feature a group finder or global chats? As social features, I know we've heard a lot of un buscador de grupo y un chat global para la expansión. Really big part of the game, and we see what everybody's doing with how they're leveraging trade chat to kind of work around some things. Our social team finds this incredibly important, right? Like we got a lot of different ways to play the game, and we want to make sure that all of your communities can find each other and come together. And so we actually have to really get some tools in there to get to that point where everybody has a really smooth social experience. And so our goal is to make sure that we get as Está bueno, tendría que agregar el group finder y I really want to make a special call out to, we have an entire part of our team para poder encontrar el grupo más rápido, para poder tener un chat global. And so enthusiastic and just amazing people to work with, and they're paying attention to. Claro, yo pregunto, ¿chat global ya no tiene Diablo? Yo porque no me fijo, yo siempre soy en Forever Alone jugando todos los juegos, así que... Pero tiene un chat Diablo. I have a last question here. This is from Knox, wherever you are here at BlizzCon. No sé si... What are your plans? There we go. We found him. La itemización. What are your plans for itemization moving forward? A very, very popular question. All right. The question. The question for Joe Shelley. Yes. Do we have a panel after this, or? No, this is a very serious and important question, right? And while we're not ready to share all of the plans for itemization that we have going forward, the team is working on the problems that we see with itemization right now, right? I think I was watching, was a Carbot video, I think, recently,
And Shout out to Carbot. Love his you anime. get the character gets 2 items, and they're trying to compare it, and pulls out his sort of monocle, and he's going through it. It's too difficult right now to compare items. It takes a lot of time, and we want to make that better. We also Quieren mejorar la comparación de ítems. Están pensando más en mejorar los problemas que pueda tener la itemización del juego en vez de andar contando lo nuevo que podrían tener pensado, que quieren hacer a futuro sobre la itemización. De eso están hablando. We think that there are too many of those that have really complicated conditional effects, and it's really hard to bring those into builds, and it contributes, as Kaylee was saying earlier, to a feeling of having it be very difficult to customize your items in a way that lets you get exactly the affixes that you want on your build. Get that build you're looking for, you know? Exactly. So that's something that we want to review. Están pensando más en reparar cosas que en hacer. Pensar el futuro de la itemización del juego. Que bueno, me parece perfecto. Porque primero tenés que solucionar los problemas que pueda haber. Porque si no, después de qué te sirve. Haces más itemización, haces más mejoras de los ítems, pero está todo roto, hay un montón de problemas. Metes mugre debajo de la alfombra, nada más. This is often talked about in the context of crafting, right? Better ways to modify items in that way. Yeah. Awesome. Well, I know I'm going to throw another question at you though, because there has been a lot of talk about the amount of aspects that are within the game, and so you know, do we have any plans on what we like for aspects specifically? Yeah, so it's going to take us a little bit of time to get this right. Probably won't see it in Season 3, but soon after that. But we want to get the aspect crystals out of your inventory and into the Codex of Bien, me parece perfecto. Van a sacar los aspectos del inventario y los van a poner en el códice de poder. Otra cosa que te saca un montón de espacio. Buenísimo. Esas mejoras son muy buenas. Las gemas y los aspectos te sacan mucho espacio. Mucho espacio. Que después son ítems que no puedes agarrar. Entonces me parece perfecto. Notición eso, Great, that's awesome to hear. I know a lot of people are excited to have an area where all their aspects are as opposed to. Sí, yo quiero sacame los aspectos del inventario, por Dios, por favor. Kind of running back to the stash and putting them all in there and everything. So there we have it for the Diablo 4 Campfire Chat. We do have a lot of awesome things coming down the road, and I do want to remind everyone that this Tuesday we have an update with 5 new Malignant rings that will be hitting the game. You can farm Barshan to earn those rings specifically, and those bueno, rings el 7 empiezan los anillos del maligno. Yo me voy a poner un poco a jugar Diablo 4. El tema es que no tengo tanto tiempo, porque sigo haciendo la historia de Diablo. Así que cuando tenga un poco más de tiempo me pongo a jugar. We also have cultist updates hitting on December 5th. And of course, December 12th, we have our first holiday event hitting Diablo 4, which is Midwinter Blight, where players can actually end up earning a ton of different new cosmetics. Dress your character up in some bells, some wreaths, holly, etc. Get very festive. Exactly, get very festive. And I did want to remind everyone that we do have a Diablo Blood drive that is currently running. If you go to diablobloodharvest.com, currently the community is at 73% to the goal. Once we hit 100%, good job, everyone. Everyone gets some rewards. Good job. Great cause as well. It's for an awesome cause. We're aiming to have 666 quarts of blood donated. Of course we are. So of course, gotta stay with the theme. So make sure to check out the site for more information. Panelists, do you have any parting words? Thank you for coming to BlizzCon and watching online. We love Diablo and we love you. I can't wait to get back in front of everybody here and have more to talk about with the expansion in the future. So I look forward to seeing you all in Sanctuary. I just want to thank all of our passionate players, and
we listen to everything that you're saying, and it's been so awesome to reveal Season of Blood and be able to bring some of those changes back, and then to come here and to be able to tell you about all the things that are, more things that are coming in Season of Blood, and in future seasons, and in Vessel of Hatred. Yeah, Drew. Yeah, I just want to say thank you everyone for making this an amazing experience to be up here. Also, hi Mum and Dad, surprise, yes, I'm on the panel. I didn't tell them. But I mostly want to call out our amazing team, who many of them are working here at BlizzCon, who you may have met down in Hall A, they're doing signing, and everyone who's is actually still back at the office, or well, would be, it's the weekend, they're not working. But everyone across all the spaces that we have and across the team in general. Awesome. And I just want to thank everyone here. Thank you guys, everyone here, everyone at home. We hope you guys have had a wonderful BlizzCon. We're so happy to have you here, and we hope you guys come see us while BlizzCon's still going on for the rest of the day. And we'll see you in the next Campfire Chat. We'll have more Campfire Chats this year. Perfecto. And have an amazing BlizzCon, everyone. Thank you so much. We'll see you in Sanctuary. Thank you. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. La verdad, noticias bastante buenas. Bastante buenas. O sea, no se habló quizá mucho de la expansión, pero sí hay cosas bastante interesantes para contar, ¿no? Obviamente se rectificó lo de la ¿cómo se dice? Esperen que pongo un poquito de música. Se rectificó lo de la cuestión de la nueva clase. O sea, va a ser una clase nueva. No va a ser ni un médico brujo, seguramente ni un Sakarum, ni nada de esas cosas. Va a ser algo completamente nuevo, así que vayan apostando al Mago Vigere, Yo ya voy apostando al Mago Vigere. Viendo la zona que vamos a visitar, yo ya estoy apostando al Mago Vigere. Después, obviamente, detalles buenísimos. Van a sacar, están planeando, ya lo dijo Shelly, lo van a sacar las gemas y los afijos, los aspectos, mejor dicho. Los aspectos. Ya eso es un montón de inventario que nos sacan de encima. Me parece perfecto. Después, obviamente, en la expansión vamos a retomar toda la zona de Kurast, Travinkal, Neyrel va, que es lo que a nosotros nos importa, ¿no? Que somos un canal de lore de videojuegos. Va a tratar todo sobre, obviamente, la travesía que hace Neyrel, tratando de buscar secretos para evitar que Mephisto la termine por corromper. Y ahí va a viajar a una de las zonas, porque tiene todo el sentido del mundo. Qué mejor manera de hacer lo posible para evitar la corrupción de Mephisto que meterte de lleno a donde el odio estuvo a pleno el santuario. Que sí, parece como una cosa suicida, pero si Neyrel zafa y llega a lograr controlar a Mephisto ahí, ya ¿cómo lo paras? Lo cual no creo que vaya a funcionar, muchachos, yo lo siento, pero eso implicaría que ya no hubiera más entregas de Diablo y no, ya está, chao. Va a fracasar Neyrel, eso ya lo sabemos todos. Después, bueno, obviamente, a ver lo de la clase, nuevas mejoras, que van a ser muchos, sobre los anillos del maligno que van a venir este día 7. Va a empezar este día 7. Después, ¿qué otra cosa? Bueno, obviamente esta temporada va a estar buena porque tiene mejoras de experiencia. En la temporada 3 ya empezaron a mostrar un poco cómo van a ser las leaderboards. Van a tener estos niveles separados en score con... ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? En score con... en la tabla de posiciones.
van a estar separados. Obviamente tenés tabla de bárbaro, tabla de nigromante, tabla de lo que se te cante el culo en la clase que haya. Y obviamente va a haber una en general, ¿no? Pero la verdad, muy conforme con los cambios. Con los cambios que va a haber en Diablo 4. La verdad que van a ayudar un montón. Van a ayudar un montón a que el juego levante. Porque la verdad es necesario urgentemente que levante Diablo, porque hasta a mí me parece increíble. Yo al principio me lo tomaba para la joda, eso de que Diablo se estaba muriendo, todo, porque yo decía, ¿cómo se va a estar muriendo? Y yo me encontraba gente cada 2x3, hasta que ves que hubo un evento en Corea donde hay mucho que se juega Diablo todo y no había prácticamente nadie en ese evento. Entonces ya eso es como que te prende las alarmas. Pero son cambios que van a mejorar bastante todo lo que es el tema de Diablo 4. Pero bueno, nosotros lo que estamos pensando en qué va a pasar con la expansión. Yo quiero saber qué clase es esa clase nueva. Ya ahí dijo, reafirmaron que no es un paladín, no va a ser un médico brujo. O sea, yo digo que no es un paladín, no lo dijeron ellos, pero sí dicen que dijeron, teníamos la opción de hacer un personaje conocido o hacer algo totalmente nuevo. Entonces, paladín, cruzado ya son conocidos, médico brujo también. Cuando preguntaron dijo que no había un médico brujo. Entonces, ya está, es un mago, Villere. Es un... No sé si yo le sigo diciendo así, no sé si se dice así en español, el demonologista. Va a haber un demonologista que tiene todo el puto sentido del mundo encima, porque Santuario se fue a la completa mierda y qué mejor momento para que renazcan los Villere, con todos los demonios purulando por ahí. Encima la zona cercana a Bishun, está ahí todo cerca, Kurast, Bishun, las junglas de Toraya. Va a estar muy bueno porque también puede que se nos cuente mucho sobre la familia Uldiomed, porque si no me equivoco de las junglas de Toraya era Uldician y eran Mendel, así que puede haberlo algo interesante por ahí. Que se nos cuente más sobre cartas. Me gustaría que se contara algo sobre Natalia también, pero bueno, son cosas que habrá que ir esperando, ¿no? Que vayan saliendo nuevas noticias de Diablo 4. Por ahora, espero que hayan disfrutado esta hoguera de Diablo 4. Yo ahora voy a ir viéndome el final de la BlizzCon tranquilito. Así que, bueno, espero que hayan disfrutado esta BlizzCon dentro de lo que cabe. Vamos a hablar un poco de la BlizzCon. Si yo tengo que pensar, después de todo el tiempo que pasó, está bien. Hubo anuncios interesantes, pero se sintió que no falta, ¿no? Obviamente la BlizzCon se la llevó Warcraft y Diablo, no hay nada que hacer, es así, se la llevó Warcraft y Diablo, ya está. Como Overwatch prácticamente pura... O sea, yo ni miré lo de Overwatch, porque ya fue tanta falta de respeto la que hicieron con ese juego que ya ni me interesa lo que hagan. StarCraft sigue ahí, sigue muertísimo. StarCraft sigue muertísimo. Lamentablemente es así, sigue muertísimo. Pero bueno, apareció Phil Spencer y dijo StarCraft, o sea, van a hacer algo de StarCraft. Van a hacer, ya lo están poniendo ahí, lo están mostrando. O sea, ya están ticiando ahí el StarCraft diciendo ¿se acuerdan de esa saga? En una próxima BlizzCon ya podríamos esperarnos noticias del título. Pero bueno, pasó mucho tiempo sin una BlizzCon. Dentro de lo que cabe, estuvo medianamente bien para mí. Para mí medianamente bien. O sea, hubo anuncios interesantes, pero tampoco fue una cosa que... ¡Wow! Me volví loco. A mí me pareció, por ejemplo, la BlizzCon que mostraron, no sé, el remake de Diablo 2... Y el Diablo 4 fue muchísimo 10 veces mejor. Pero bueno, se entiende que pasó mucho tiempo. 4 años literalmente sin una BlizzCon. Entonces no iba a tener tampoco tanta cosa, ¿no? Tanta carne en el asador.
Pero las noticias que hubo fueron buenas. Fueron bastante buenas. Así que bueno, yo los voy dejando. Voy a ponerme ahora a subir el capítulo de Diablo Immortal. Así que recuerden que mañana a las 6 de la tarde tienen el episodio 8 de la historia de Diablo, Fragmentos del Pasado. Ya estamos en el Monte Sabain. Así que bueno, yo los voy dejando. Que tengan un buen día. Espero que lo hayan pasado bien. Y nos veremos en alguna próxima transmisión. Quizá algún campfire de Diablo, estoy pensando. Porque viendo cómo se está hablando de esa nueva clase, quizás estaría bueno que lo viéramos en directo, los campfires de Diablo, para ver la nueva clase. Que yo, toda la apuesta, ya está. Ya después de que dijeran es algo nuevo, están en esa zona, olvídate, todo al mago Vigere, todo al Vigere, acá, al demonologista, todo al mago Vigere, ahí está. Así que bueno. Que tengan un buen día y nos vemos en alguna próxima transmisión, gente. Chau, chau.